Anakin, corre. Rayos, maestros, mis piernas cortas y mi falta de articulación. ¡No! Hey o welcome till Plastic Love. Hola y bienvenidos a esta tu comunidad de Plastic Love, tu comunidad para hablar de Lego. Y me gustaría que me acompañaras a la reseña comparativa del set número 75383 Darth Maul Sith Infiltrator. Vamos a hacer una comparativa con un set un poquito más viejito de este mismo modelo que ya tenemos dentro de la colección. También vamos a ver tal vez los resultados de la encuesta que hicimos la semana pasada concerniente a cuál sería el próximo set a reseñar o a revisar o a comparar aquí en tu canal. Quiero que te sientas bienvenido y que me acompañes a ver qué nos trae de novedoso este set en comparación con otro un poco más antiguo. Así que ponte cómodo y bienvenido. Bueno, y este set hay que aclarar que hace parte también de la colección del 25 aniversario de Lego Star Wars, y por ende por aquí también tendremos entonces a cierto grupo de minifiguras, de la cual creo que ya solamente nos faltaría uno que no me interesa mucho, pero quiero hacer una reseña especial de esas minifiguras en un video aparte. Por ahora quiero concentrarme en este set y también vamos a hacer la comparativa con el set 7663, que también es el Sith Infiltrator de Darth Maul del año 2007. Vamos a ver cómo ha pasado el tiempo a través de las técnicas y un poquito de las minifiguras de estos dos sets. Bueno, en este set nos encontraremos lo que son las minifiguras de Qui-Gon Jinn, de Anakin Skywalker en su versión infantil, de Darth Maul, la primera vez que vemos a este Sith en la serie de películas, y como minifigura de aniversario nos encontramos a Saw Gerrera, una minifigura que en lo personal no me gusta mucho, no como minifigura sino como personaje, y creo que es algo que comparto con otros fans de la línea de Star Wars con los que he hablado, tanto de pronto en entrevistas o reseñas con otros creadores de contenido, pero sin embargo pues está bienvenida. Además considero que es una minifigura de muy alta calidad y la veremos más adelante. Por ahora vamos a concentrarnos en lo que son la nave y hacer también la comparativa con su versión más antigua. Como podemos observar aquí en esta imagen, las naves son relativamente del mismo tamaño, también conservan la misma paleta de colores en unos grises oscuros, otros más claros, algunos rastros por aquí de negro, vemos por acá o en otras piezas más ocultas también esas piezas negras, detalles en rojo, y básicamente como la forma y el tamaño sigue siendo bastante idéntico. Si lo colocamos uno encima de otro realmente no hay mayor diferencia en el tamaño de las naves. Yo me atrevería a incluir que la nueva versión es un poco más pesada que esta, pero esta es porque en su interior guarda una cavidad bastante considerable para guardar objetos y otros artículos, y tiene piezas un poco más livianas. No recuerdo ahorita cuántas piezas traía en esta ocasión, pero sí se nota que hay piezas que son mucho más grandes. Por ejemplo, lo que son las alas es una sola pieza que se puede mover. Aquí ya hay varias piezas que conforman el conjunto para poder dar la forma característica de esta nave. También en la parte de atrás y en la forma en que se abre esta nave vemos algunas diferencias con las piezas, lo que hace que esta nave sea un poco más ligera, al menos esa es la impresión que nos da a simple vista. Recordemos que la diferencia entre estas naves son casi 18 años, entonces veamos a lo que me refiero. Por ejemplo, si volteamos por esta parte, la nave del 2007 tiene detalles con piezas impresas en estas partes, lo que hace que también sea un bonito detalle. La verdad, esta parte de aquí arriba de la nave también es una pieza totalmente impresa en las dos naves, aunque vemos también diferencias como en el detalle y en la forma en que está
dispuesto los colores. Creo que en esta parte hay más gris y pues están los pernos y otros detalles muy bonitos que le dan un poquito mejor textura a la nave. Hay que ver, como mencioné, que esta es una pieza acompañada con Technic para abrir la nave. Aquí también vemos un tipo de piezas de ese diferente, un poco diferente. No sé cómo realmente se llaman este tipo de piezas, pero vemos que son totalmente diferentes. Yo reconozco más estas como piezas que vienen más de Technic, aunque las hemos visto en algunos batimóviles, en algunas naves de Batman, lo cual hace que sea una pieza que reconocemos fácilmente. Si lo volteamos por aquí, vamos a ver de pronto el detalle que les mencioné de la nave y que son muy pocas piezas a la hora de abrir. Aquí nos encontramos al Darth Maul que viene con esta nave en su speeder. Vamos a dejarlo por aquí para después reseñarlo con las minifiguras. Entonces, como verán, son piezas muy grandes que conforman la cabina de la nave. Por dentro vemos algunos detalles, por ejemplo aquí vemos detalles en un mando de controles, y en cambio en la nave más nueva vemos que es un poquito más complejo el ingresar a dicha nave y que son varias piezas las que conforman la cabina en general de la nave. También vemos ese detalle por aquí ya con piezas un poco más modernas de lo que son los mandos de control. Y algo que me gusta mucho es que en esta ocasión nos agregan guardar el sable de luz de Darth Maul directamente en la cabina, lo cual no pasa con la otra nave. Ya veremos el por qué. Aquí vemos un acercamiento para que ustedes puedan ver con mayor detalle cómo están compuestas las cabinas. Esta es de la nave moderna. También quiero resaltar esta parte en verde a través de esa pieza que queda muy bonito como parte de los motores de la nave. Si pasamos a la nave del 2007, vemos que es mucho más sencilla, inclusive en la impresión es un clásico de Lego esa misma pieza con ese tipo de impresión. Como se habrán podido dar cuenta, esta nave es de un cierre muy sencillo, rápido. En cambio con esta nave sí toca seguir como un sistema consecutivo para que las piezas embonen perfectamente, lo cual se presta un poquito para el juego, para la diversión, pero tal vez la otra es un poquito más rápida, aunque tengo que reconocer que esta nave es un poquito más inestable y las piezas suelen soltarse muy fácilmente. Pasamos ahora entonces a lo que son las cabinas y el sistema, digamos, de bodega de la nave. En la nueva, solamente tenemos que ingresar de esta forma y ya tenemos todo el espacio, el cual en esta ocasión es utilizado solamente para guardar algunos droides espías que lleva este set, de esos clásicos redonditos que acompañan a Darth Maul durante su misión en Tatooine. Y en la parte delantera, a través de estos dos botones podemos hacer el disparo de estos dos misiles que acompañan la nave. Denme un segundo, hacemos una muestra aquí muy sencilla. Entonces este botón se levanta y, como verán por aquí, podemos disparar nuestro misil. Y rebotó. Y podemos hacer el otro ya que estamos en esto. Y tenemos el segundo disparo. Es muy rápido, no sé si la cámara alcanza a notar cuando el disparador es activado. Pasando a la siguiente nave, vemos que el sistema es de ensamble casi que total de la nave. Tenemos otra vez una pieza conformada por varias piezas y que ayudan a destapar todo el sistema de guardado de la nave. Realmente esa parte me gusta bastante, no solo porque nos da la posibilidad de jugar con el sistema de guardado y con el sistema de qué queremos guardar y de qué forma. Aquí también tenemos los mismos androides, pero ya de una forma un poquito más, digamos que discreta, un poquito más sencilla. Si hacemos la comparativa con la otra nave, el tipo de droides son droides con más piezas, un poquito más elaborados. Me gusta bastante. Creo que me gusta también que de las piezas nuevas pues tenemos como antenitas, lo cual yo recuerdo que era muy característico de estos robots en la película. En cambio en estos se parecen un poquito más, pero me echa en falta un poquito de las antenas. Eso también igual podría ser una modificación la cual podríamos revisar nosotros mismos.
Como mencioné, esta nave por ejemplo tiene un pequeño truco, y es que no solamente te da la posibilidad de guardar un poquito más de partes o elementos de nuestro temible asesino Sith, sino que además tiene pues para tener más sables de luz, digamos que repuestos. En esta parte lateral, como ustedes pueden ver, hay otras piezas de sable que podemos organizar. En los lados también tenemos más piezas de sable, así que creo que esta nave es como un laboratorio de sables de luz para Darth Maul. Y la forma de volver a incorporar la pieza es de esta forma. Como ven, solo necesito una sola mano para abrir los dos espacios de la nave. Vamos a ver un detalle que me parece importante el anotar, y es el sistema de tren de aterrizaje, ya que en esta nave, en la antigua, denme un segundo si lo puedo mostrar de mejor forma, el sistema de guardado es así, el cual va con estas piezas como escucharon, pero además de eso, como esta nave tiene cierto peso, entonces nos da esa posibilidad de sacarlo. Al darle este pequeño giro se traba con esta pieza, y así nuestra nave no se cae y guarda pues una resistencia bastante aceptable para poderla aterrizar. En cuanto a nuestra nave más moderna, el sistema es mucho más sencillo, solamente lo llevamos para atrás y ahí quedaría totalmente guardado nuestro tren de aterrizaje en las dos partes. Otra característica que guarda nuestra nave es que no sé qué estaban pensando, si quieren convertir esta nave en un bombardero, ya que eso es lo que me recuerda, pero tiene la posibilidad de abrir esta portezuela a través de este botón, y como se pudieron dar cuenta, pues expulsa los droides para empezar su sistema de espionaje, o su trabajo de espionaje más bien. Como pueden ver, en la parte de atrás podemos abrir ya las alas de esta nave para esta forma como tan característica que nos recuerda las primeras, podríamos decirlo, versiones de TIE Fighter, al menos en la saga. Yo supongo que tal vez estaba inspirado en eso, y esa sería la forma en que se ve la nave. Quiero que nos fijemos en la parte estética y ya hablaremos algunos detalles de esta nave dentro de la saga de Star Wars. Se cierra también muy fácilmente. Esta construcción me gusta mucho porque en ese aspecto es muy estable. Vamos a aterrizarla de nuevo por aquí con nuestro otro Sith Interceptor. Tenemos que el sistema me gusta un poco más, como el sistema o la estética que da esta curvatura en la nave. Si nos ponemos quisquillosos una vez más, pues esta me gusta más. Y si vemos la película, es la forma en que se ve la nave, pero también cuando esta nave empieza a cerrar sus alas, se parece un poquito más a la nueva. Esta de 2007 se ve muy bien, pero tengo que aclarar que las alas son un poquito frágiles. Esta sería la forma en que se ve nuestra nave. Una nave también muy bonita, pero que definitivamente yo creo, y ya saltando un punto tal vez de opinión, es que ya era hora, al menos dentro de nuestra colección, tener una actualización de esta icónica nave. Como armamento, pues esta lanza estos misiles que vemos por este lado, por aquí, a través del típico golpear de dedos del clásico Lego y Lego Star Wars y Lego City, pues. Y bueno, vamos a cerrar muy fácilmente nuestra nave para poderla aterrizar. Recordemos asegurar el tren de aterrizaje para que no se hunda. Y eso sería la comparativa entonces con la nave del 2007 y esta del 2024. De nuestro Sith Infiltrator tenemos la primera versión, la vemos en 1999 con el set 7151, cual aquí vemos imágenes. Luego apareció la versión que acabamos de reseñar, que sería la de 2007 con el set número 7663. Y anterior a la que también reseñamos ahora, que fue la del 2024, tenemos esta que es de 2011 con el número de set número 7961.
Otra cosa que podemos anotar o aclarar más bien es que cada una de estas naves venía con versiones diferentes de lo que es el speeder flotante de Darth Maul. Aquí vemos algunas imágenes de sus versiones de 2007, de 1999 y de 2011. Como podemos ver, esta es una nave que lleva un amplio y largo recorrido dentro de la historia de la colección de Lego Star Wars. Como por ejemplo, hay que aclarar que cada una de las versiones de esta nave ha tenido la característica que realmente no venía ni hacía parte de la versión de la película, en la cual era que en la propia cabina se podía guardar el speeder de Darth Maul. Como mencioné anteriormente, pues ya sabemos, es una versión dependiendo del diseñador de este speeder, pero cada uno con su toque distintivo, digámoslo así, y que nos agrega un poquito de diferencias dentro de las construcciones y por qué no hasta de creatividad para nuestra nave de Sith Infiltrator. Perdónenme si me confundí anteriormente con Interceptor, no, es Sith Infiltrator. Las dos son naves muy recomendadas y te puedes hacer de la nueva versión como de la versión más antigua. Con esta yo recomendaría de pronto hacer cambios por desgaste, claro está, en lo que son las bisagras de las alas y del tren de aterrizaje. Si lo encuentras en un estado aceptable, muchas de las piezas aún se pueden conseguir dentro de lo que es Bricklink y tal vez inclusive en la tienda de Picabrick de la Lego Store Online. Pasemos bien ahora a lo que son las minifiguras. Bueno, y empezamos con nuestra minifigura de Darth Maul, un personaje el cual siempre llega a salvar varias series de Star Wars y que desde su primera aparición en la amenaza fantasma fue como wow. Esa fue la expresión que toda la sala de cine en esa época exclamó, incluyéndome y también mi mejor amigo Andrés. En esa época que no conocía nada de Star Wars, quedó fascinado con este personaje y con toda la mitología concerniente a Star Wars. Bueno, aquí tenemos nuestra minifigura con un detalle muy bonito en sus piernas, muy sencillo. Ya sabemos que nuestro Sith, al ser totalmente negro, pues los detalles son, digamos, no tan notables, pero no podemos negar el hecho que existen. Y empezamos como por ejemplo estos detalles en sus pies, como simulando un tipo de suela en sus botas, detalles en sus piernas simulando el traje Sith, este tipo como de ropaje largo. Vemos la cintura también con detalles en estas líneas muy característicos de Darth Maul, y cómo podríamos olvidar esa cara tan intimidante con los tatuajes de su especie. También vemos que viene con esta pieza que simula sus cuernitos, una ya pieza, diría yo, clásica. En la parte de atrás no tenemos mayor cantidad de detalles más que en el torso, como detalles en su cintura, en su hombro y algunas arrugas. Como podemos ver, pues nuestro Lord favorito pues es solo ira, enojo y odio. Entonces no viene con ningún rostro alternativo. Si hacemos la comparativa tal vez con lo que es nuestro minifigura del otro set, curiosamente vemos que sí tiene un poquito como una sonrisa malvada, digámoslo así. Me gusta mucho cómo se definen los ojos en esta versión. No sé si es algún error de impresión en la mía, pero no se nota más allá tal vez de una iluminación en sus ojos, no se le ve pupila en nuestro personaje, pero desconozco si tal vez es un error de impresión o si simplemente la minifigura en este tipo de set, en este set en específico, viene con esa característica. Vemos que los detalles en el torso en la versión más antigua son un poco diferentes, se ve un poco como de tela que se cruza entre sí. Vemos también que tiene detalles en sus piernas. Hay que recordar que en la versión del 2007 del Sith Infiltrator solo venía acompañado de la minifigura de Darth Maul, y por eso también es una figura bastante bonita y de destacar. En la parte de atrás también vemos algunos detalles en su ropa, lo mismo en los cinturones, vemos variaciones en la pintura y en los detalles. No vemos mayor detalle en sus piernas o en otras partes de nuestro Sith. Una minifigura muy bonita. Quiero mostrarles otra minifigura que tengo yo de Darth Maul. Esta vez con su capucha y tal vez con una
pieza de tela que simula un poquito ese traje. Vemos que también tiene diferencias en su ropaje. Esta minifigura lamentablemente no recuerdo cómo la conseguí. Si ustedes de pronto la reconocen y saben de qué set o de qué polybag, porque no estoy seguro si era de un polybag, pero quería traerla a colación porque quiero que ustedes de pronto, si poseen la parte o esta pieza de capucha, podrían agregarlo también a este nuevo set y tal vez aumentar la jugabilidad, la personalización de esta minifigura. Así que aquí te dejo la opción para que tú puedas escoger cuál de estas sería la opción preferida para ti y para acompañar a tu set o tu minifigura favorita de Darth Maul. Ahora venimos con la minifigura de Anakin Skywalker en su versión infantil. Es una minifigura muy sencilla, ya sabemos, con piernas de niño. Es una minifigura que ya hemos visto en repetidas ocasiones, pero que lamentablemente, ya saben, porque para mí es tan importante el set como las minifiguras, no teníamos. Recuerdo haber tenido alguna versión un poco antigua de Anakin, la cual creo se perdió, la regalamos, no recuerdo muy bien, pero pues ya venimos a reemplazarlo con esta minifigura un poco más moderna, y moderna me refiero con la fecha de lanzamiento, porque realmente es una minifigura que no trae mucho a nuestro set, me refiero a novedad. Vemos que es una minifigura bastante sencilla, con impresiones en su espalda, en su torso, pero no más, acompañada de ese típico color arena de su traje y tal vez con algo de rostro alternativo. Podemos ver aquí que Anakin nos acompaña con una expresión de sorpresa o de, no sé, o de asombro, que complementa perfectamente esta minifigura. Es una minifigura que en cuanto la veo yo sé que es de Star Wars y que la he visto muchísimas veces. Pasemos con la siguiente minifigura. Y llegamos con nuestro maestro Jedi. En esta ocasión esta minifigura tiene una alta importancia para mí. Mi primer encuentro de Lego Star Wars fue gracias a un pequeño set. De hecho, hace muy poco me enteré que era el primer set que lanzó Lego sobre la temática de Star Wars, el cual era un pequeño diorama con un recolector de humedad, y era la batalla de Qui-Gon Jinn con Darth Maul, y eran de color amarillo. Inclusive ese set aún existe en casa de mis familiares en Colombia. Espero que mis sobrinos los estén guardando y cuidando, porque es una minifigura no solamente histórica, sino bastante importante, especialmente para mí, ya que esta fue la que me ingresó a lo que era Lego y Lego Star Wars. Esta minifigura, después de muchísimos años, por fin tenemos esta minifigura, al menos para nosotros, en nuestra colección. Sé que ya había salido en otras oportunidades. También creo que ahora hay por ahí un polybag que viene incluido en una de las revistas de Lego Star Wars. Pero esa minifigura no trae ese bonito poncho que ya ahora Lego nos tiene acostumbrados desde hace unos sets atrás. Vemos que ya se va totalmente atrás lo que fue esas piezas en color amarillo. Ya viene con ese mismo cabello que me recuerda tanto a la minifigura. No sé si es realmente el mismo cabello que se utiliza en este Qui-Gon. Se utilizó también de la misma forma en la versión original, pero para mí sí. Y aquí con Qui-Gon tenemos que entrar en las cosas que detesto del coleccionismo y de las personas que a veces abusan del coleccionismo solamente para hacerlo, no sé, redundante, o que es más importante que cualquier otra cosa. Y es que pasa que de este set, de este personaje de Qui-Gon, existe una variante de color, el cual es con una barba. Es un rojizo, digámoslo así, es un color café un poquito más claro, lo cual le da una apariencia un poco rojiza, y ya empezaron las especulaciones, empezaron los sobrecostos, la búsqueda de las variantes, el abuso de los precios, el abuso también de gente que compra este set para encontrar tal vez esa variante. Es una cosa que es totalmente absurda. Inclusive he visto en imágenes, en foros, en fotos, que no te puedes dar cuenta realmente de la variación de color si no tienes las dos piezas realmente juntas. Esta variación de color es
muy insignificante, pero ya saben, los coleccionistas, no sé, nos volvemos locos con cosas tan absurdas en vez de disfrutar más lo que es nuestra propia colección y disfrutar y compartir con los demás la pasión que nos gusta. Pero bueno, olvidemos ese horrible caso, ¿no? Es una de las cosas que quería comentar aquí que me molestan. Respeto a aquellos que las tienen, respeto a ellos que los buscan, pero no me gusta que se vuelva casi una obligación a través de las redes sociales y algunos foros donde te incitan y te obligan a que esa es la pieza que hay que conseguir, esa es la pieza que hay que buscar y es la única que tiene valor. Como dije anteriormente, esa pieza es una minifigura que significa muchísimo para mí, por lo que significa, por los recuerdos, y así la quiero conservar. Esta minifigura, entrando en detalles ya de la minifigura, como dije, tiene este hermoso poncho. Como expresión alternativa vemos esta bonita expresión también de asombro, definitivamente lo que llama a lo que es la escena cuando Anakin es perseguido por Darth Maul, la cual podemos representar en un diorama, en un exhibición muy fácilmente. En la parte de su torso y de su cuerpo veamos los detalles que trae. Tendremos que quitar el poncho, obviamente. Y vemos que tiene muy bonitos detalles en impresión en su pecho, en sus piernas, también en sus pies, en sus zapatos. Vemos que en la parte de atrás guarda también alguna impresión en su espalda con ese cinturón tan bonito y ese atuendo cruzado característico de los Jedi. Una pieza muy bonita. La única diferencia con el polybag que viene en la revista que antes mencioné es básicamente el poncho. Así que si buscas esta minifigura pero no quieres adquirir todo el set, te aconsejo que trates de buscar lo que es esta revista. El problema con esta revista es que según los países sale en diferente fecha. Nos dimos cuenta con las compras en Londres y en Dinamarca que, por ejemplo, me parece que en España salen un poquito antes las piezas. Luego, como en velocidad, vendría a ser tal vez Dinamarca y Escandinavia. Y en Londres llegamos a ver revistas que ya con set o con figuras más bien, que ya llevan un poco de tiempo, pero que ahí era novedad. Entonces, según tu país, según tu ubicación, pues tendrías que hacerle la cacería a estas revistas. Tal vez en Amazon o en otras plataformas de compra y venta de artículos o librerías podrías encontrar esa minifigura de forma más fácil. Y tenemos a la minifigura del 25 aniversario incluido en este set. Y es nuestro personaje no tan amado de Saw Gerrera, un personaje no muy querido que vemos su primera aparición en lo que fue Clone Wars, esta serie la cual nos gustó mucho, y por primera vez vemos a este personaje en su edad juvenil, digámoslo, o adulto joven, y lo hemos acompañado de su hermana. Pero entremos aquí en materia a lo que es la minifigura. Vemos que posee esa pieza que ya hemos visto, por ejemplo, en Bad Batch, y también hemos visto en el Heavy Mandaloriano de Paz Vizsla. Vemos que tiene detalles en su espalda muy parecido a lo que vimos en Rogue One, con una capa en tela, una pieza que se asemeja mucho también a lo que vimos en Rogue One y que seguramente veremos ahora en los capítulos de Andor. Una figura que, a pesar de que no es un personaje que no nos gusta mucho, es una figura muy bonita, lleno de detalles en su pecho, gracias a esta pieza que asemeja esta armadura o este sistema de sobrevivencia que ayuda a que este extremista siga con vida. Vemos detalles en sus piernas, en sus pies, ya que sabemos que parece que nuestro personaje perdió alguna pierna, alguna extremidad, entonces lo acompañan algunas piezas robóticas. Como rostro alternativo vemos que nos regala nuestro Saw Gerrera y vemos que trae un rostro un poquito de angustia, de preocupación, o tal vez amenazando con su bastón a alguno de sus prisioneros, los cuales pues él es un poquito, ¿cómo llamarlo?, duro, por no llamarlo sádico, en este personaje. Una genial adquisición, aunque tengo que admitir que en nuestro caso no fue por esta la razón la cual adquirimos el set. Como mencioné antes, era más por la opción ya de tener una actualización de Sith Infiltrator, de tener una minifigura de Anakin que nos hacía falta en versión niño, claro está, y claro, obvio,
volver a traer versiones un poco más novedosas de lo que es Darth Maul y también de nuestro Jedi Qui-Gon Jinn. En cuanto a nuestra encuesta, lo que descubrimos es que hubo un empate rotundo entre el set de Superman y el set complemento de la barcaza de Jabba el Hutt. Entonces lo que hemos decidido es que fue hacer un video directo, tal vez por Instagram, donde armamos este pequeño set de la armadura de Superman, y con el set que nos quedaría pendiente, que sería el del complemento de la barcaza de Jabba, vamos a hacer un video en YouTube tal vez más completo, trayendo a la comparativa además la barcaza de Jabba para ver los tamaños, cómo se relacionan. Me gustaría también hacer ya una reseña final de las minifiguras del 25 aniversario que venían con estos sets, ya que como mencioné ya los tenemos todos, nos faltaría solamente el droide rosadito que venía en ese set de construir tus propios droides. Y por último nos quedaría pendiente hacer este review de este maravilloso set. Ya espérenlo por favor, porque créanme, es un excelente set que hemos traído también a colación dentro de la colección de Star Wars. No podemos olvidar tampoco que nos falta este otro set. Vamos a ver, si quieren pueden seguir votando y decidiendo cuál sería de estos últimos sets el ganador para la próxima reseña y en qué formato lo desean. Y sería el set del ARC-170, el caza de reconocimiento agresivo o conocido como ARC-170. Un set maravilloso que ya les adelanto que nos fascinó, tiene unas técnicas muy interesantes y unas modificaciones que tal vez podríamos ver de una vez con la reseña de este set. No siendo más por el momento, me queda solamente seguir invitándote a que hagas parte de esta tu comunidad de Plastic Club. Ya sabes que no tienes que suscribirte, no tienes que dar like, no tienes que comentar, pero si lo haces, nuestro agradecimiento siempre será para ti. No siendo más por el momento, me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Hey do.